¿Alguna vez has sentido que tu propia casa, el lugar que debería ser tu santuario, se ha convertido en una especie de prisión silenciosa? Sientes un agotamiento que no se va con el sueño, una tristeza que no tiene nombre y una sensación de que luchas por avanzar pero algo invisible te frena. No es tu imaginación. Es una verdad que fue registrada hace más de un siglo y una verdad tan poderosa que muchos prefirieron ignorarla. Allan Kardec no solo habló con los espíritus, les preguntó qué los atraía de vuelta a nuestro mundo, qué los hacía quedarse anclados a ciertos lugares. Y las respuestas que obtuvo revelaron una ley espiritual impactante. Tu hogar tiene un poder secreto sobre tu alma. Puede ser un imán para la paz o un faro para el sufrimiento. Si estás aquí, es porque una parte de ti ya sabe que algo no está bien. Hoy vas a entender por qué. Y lo que es más importante, vas a descubrir la llave que te devolverá el poder sobre tu propio espacio y tu propia paz. Quédate hasta el final, porque la energía de tu casa te está enviando una señal, y hoy por fin vas a aprender a escucharla. ¿Has sentido alguna vez cómo las paredes de tu hogar respiran contigo? Como si el silencio de la noche no estuviera vacío, sino lleno de una memoria sutil, de una presencia que se mece con el viento. No es tu imaginación, es el eco de tu propia alma resonando en el espacio que habitas. Tu casa, mucho antes que un refugio de ladrillos y madera, es un diario vivo de tu conciencia. Cada alegría que has susurrado en sus habitaciones, cada lágrima que has derramado en la soledad de un rincón, ha dejado una huella, una vibración que impregna el aire. Es una verdad tan antigua como el tiempo. No solo vivimos en un lugar, sino que el lugar vive a través de nosotros. Los muros absorben la energía de nuestros pensamientos más íntimos, se tiñen con los colores de nuestras emociones y sin que nos demos cuenta, comienzan a emitir una señal, una frecuencia única en el vasto océano del espíritu. Este es el primer paso del despertar. Comprender que tu hogar es el espejo más fiel de tu mundo interior. Piensa en tu hogar como un jardín secreto. Las semillas que plantas en el silencio de tu mente, a través de tus intenciones, miedos y esperanzas, son las que florecen o se marchitan en el ambiente que te rodea. No hay engaño posible en este reino. La energía no miente. Si cultivas la serenidad, la gratitud y el amor, tu casa se convierte en un santuario, un faro de luz cuya vibración atrae a seres que resuenan con esa misma paz. Es una ley de afinidad. Una danza cósmica donde lo semejante busca a lo semejante. El propósito de esta comprensión no es juzgar, sino iluminar. La verdad es que cada espíritu, encarnado o no, busca un lugar donde se sienta reconocido, donde su propia luz o su propia sombra encuentre un reflejo. Lo que Allan Kardec intentó revelar no fue un misterio aterrador, sino una invitación a la responsabilidad, a cuidar el jardín de nuestra alma, para que las flores que nazcan a nuestro alrededor sean un testimonio de nuestra evolución. Pero, ¿qué ocurre cuando el jardín interior se descuida? Cuando el sufrimiento, el rencor o la apatía echan raíces profundas en la conciencia. La casa, fiel a su naturaleza de espejo, comienza a reflejar esa desolación. La vibración del ambiente se vuelve densa, pesada, como el aire antes de una tormenta. Y esa señal, melancólica y gris, también viaja por las corrientes invisibles del universo. Atrae, por la misma ley de afinidad, a otras almas que se perdieron en esa misma niebla. Espíritus que, tras la muerte del cuerpo, aún no han encontrado el camino de regreso a la luz. No vienen con mala intención, sino por instinto, como un viajero sediento que es atraído por el eco de un pozo, aunque éste contenga agua estancada. Buscan un reencuentro con un sentimiento que conocen, con una vibración que les resulta familiar, sin comprender que al hacerlo, profundizan su propia desorientación y la de aquellos que habitan el lugar. Esta atracción es un fenómeno tan natural como la lluvia que cae o el sol que calienta. No hay castigo ni condena en ello, solo la manifestación de una ley universal que Kardec se esforzó por desmitificar. La presencia de estas almas no es una invasión, sino una consecuencia.
Son como viajeros perdidos en la noche que se acercan a la única fogata que ven a lo lejos, sin saber si el fuego les dará calor o consumirá sus últimas esperanzas. El silencio de un hogar cargado de tristeza se convierte en un imán para el espíritu que aún no ha sanado sus heridas. Es un llamado silencioso que dice, aquí hay alguien que entiende mi dolor. Y en esa búsqueda de consuelo, de un reencuentro con algo conocido, se crea un lazo invisible, un ciclo de energía que se retroalimenta y que solo puede romperse desde la fuente, la conciencia de quien vive y respira en ese hogar. Así, tu hogar se convierte en una encrucijada, un punto de encuentro entre mundos, un lugar que puede ser un puerto seguro para tu alma o una isla de niebla que atrae a barcos sin rumbo. La pregunta, entonces, no es cómo construir muros más altos para protegerte de lo invisible, sino cómo encender una luz tan brillante en tu interior que ninguna sombra se atreva a permanecer. La clave no está fuera, en rituales o amuletos, sino dentro, en la calidad de la vibración que emites a cada instante. Porque el verdadero guardián de tu hogar no es una cerradura, sino la fuerza de tu espíritu y la pureza de tu propósito. Y es en ese campo de energía, tejido con los hilos de tus propios pensamientos y sentimientos, donde se decide qué tipo de presencias son bienvenidas a compartir el silencio contigo. Imagina que cada palabra no expresada, cada resentimiento guardado en el silencio de una cena familiar, se convierte en una hebra de niebla. Al principio es casi imperceptible, pero con el tiempo, hebra a hebra, esa niebla se vuelve densa y lo cubre todo. Así se teje la atmósfera de un hogar. No solo los eventos dramáticos los que más pesan, sino el goteo constante de las pequeñas amarguras, la envidia silenciosa, el juicio que se lanza con una mirada. Estas son las vibraciones negativas. Son el clima interior que creamos día a día. Cuando una casa se convierte en un campo de batalla emocional, aunque las guerras sean silenciosas, la energía del lugar se fractura. Se crea una atmósfera espiritualmente irrespirable, un aire cargado que fatiga el alma y nubla la conciencia. Esta es la verdad incómoda. El descuido de nuestra propia paz interior es la primera puerta que dejamos abierta. Y en esa atmósfera, el espíritu se siente perdido, sin un ancla de luz a la cual aferrarse, vulnerable a las corrientes de su propio sufrimiento no resuelto. Esta atmósfera densa no permanece aislada, emite una señal, como el aroma de una flor marchita que se expande en el jardín, y por una ley que Allan Kardec denominó afinidad fluídica, esa vibración atrae inevitablemente a quienes resuenan en la misma frecuencia. No es un acto de maldad, sino de sintonía, un espíritu que partió de este mundo en un estado de confusión, ira o profunda tristeza, busca instintivamente un eco de lo que siente. Es como un náufrago que es arrastrado hacia una orilla que le resulta familiar, aunque esa orilla sea un pantano. Se produce un reencuentro no de almas, sino de estados de conciencia. Este fenómeno, lejos de ser un castigo, es un espejo. El espíritu perturbado nos muestra, con su simple presencia, la calidad de la energía que estamos generando. Se crea así un ciclo vicioso. La negatividad del ambiente alimenta la confusión del espíritu, y la angustia del espíritu amplifica la pesadez del hogar. Romper este ciclo es un acto de despertar y de profunda compasión. Dentro de este ciclo, la vida cotidiana comienza a sentirse como un esfuerzo cuesta arriba. La energía de los habitantes se drena lentamente, como si hubiera una fuga invisible. Las discusiones se vuelven más frecuentes, la paciencia se acorta y una sensación de desesperanza puede instalarse sin una razón aparente. El propósito de entender esto no es generar miedo, sino empoderamiento. Cuando comprendemos que la energía de un espíritu errante puede entrelazarse con la nuestra, magnificando nuestras propias sombras, dejamos de ser víctimas de las circunstancias y nos convertimos en guardianes de nuestra vibración. La presencia de estas almas no es la causa del problema, sino un síntoma de un desequilibrio preexistente. Su llegada es una invitación del universo a mirar hacia adentro, a preguntarnos qué heridas en nuestra propia alma están llamando a otras almas heridas en busca de compañía en la oscuridad. Además de la energía de las personas, existen anclas silenciosas en nuestros hogares. Los objetos, un espejo que ha reflejado décadas de sufrimiento, una joya que acompañó a alguien en su agonía, un mueble que fue testigo de una tragedia. Estos objetos pueden quedar impregnados con una fuerte carga emocional, convirtiéndose en faros para el espíritu que se aferra a ellos. Actúan como un puente entre dos mundos,
un punto de referencia para un alma que, tras la muerte, no ha aceptado su nueva condición y busca desesperadamente un vestigio de su vida pasada. No es el objeto en sí mismo el que tiene poder, sino la memoria energética que contiene. Funciona como un ancla que mantiene al espíritu atado a una vibración de dolor, dificultando su evolución y su camino hacia la luz. Observar los objetos que nos rodean con sensibilidad es parte del proceso de cuidar la energía de nuestro espacio sagrado. Y así, poco a poco, el hogar deja de ser un refugio para convertirse en un reflejo de las batallas internas no resueltas. La energía se estanca, la luz disminuye, y el silencio se llena de susurros que no son del viento. Pero esta revelación no es un final, sino un punto de partida. Es el momento en que la conciencia se da cuenta de su propio poder para transformar la realidad. Porque si la energía del pensamiento y del sentimiento puede crear un clima de sombras, también posee la fuerza inherente para disiparlas, para convertir la niebla en luz y el desasosiego en paz. La pregunta que surge ahora no es qué fuerzas externas están afectando nuestro hogar, sino cómo empezamos a reconocer sus señales en nuestra propia vida, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Y entonces, el cuerpo comienza a hablar. Lo hace en un lenguaje que la mente a menudo no comprende. Un cansancio que se adhiere a los huesos y que el sueño no consigue lavar. No es fatiga física, sino un agotamiento del alma. Es como si caminaras constantemente contra una corriente invisible que te roba la vitalidad. ¿Lo has sentido? ¿Esa irritabilidad que brota sin aviso? ¿Esa montaña rusa de emociones que te lleva de la apatía a la ansiedad en un suspiro? No te estás volviendo loco. Tu ser está actuando como un barómetro de alta sensibilidad, registrando la baja presión espiritual de tu entorno. Cuando la vibración de un hogar está cargada por el sufrimiento de presencias desorientadas, tu propia energía vital es la primera en ser utilizada para sostener ese ambiente denso. Es una transfusión energética inconsciente, un acto de hospitalidad forzada, que deja tu espíritu debilitado, y a tu conciencia, confundida. Junto al cansancio, se instala una melancolía persistente, un velo gris que parece cubrir los colores de la vida. Es una sensación de estancamiento, como si remaras con todas tus fuerzas, pero el barco no avanza. Los sueños se sienten lejanos, el propósito se desvanece, y una extraña resignación toma el control. Este es uno de los ecos más profundos de la presencia de un espíritu que no ha encontrado la paz. Su propia desolación, su sentimiento de estar atrapado tras la muerte, se proyecta y se entrelaza con tu campo emocional. La verdad es que, a veces, la tristeza que sientes no es completamente tuya. Es un sufrimiento compartido, un reencuentro de dos almas, una encarnada y otra no, vibrando en la misma frecuencia de la desesperanza. El primer paso para el despertar es aprender a discernir. ¿Esta emoción me pertenece o soy simplemente el anfitrión de una nostalgia ajena? Esta energía estancada no tarda en manifestarse en el mundo material. Se traduce en una serie de eventos desafortunados que parecen no tener fin. Pequeños electrodomésticos que se rompen sin cesar, problemas financieros que surgen de la nada, proyectos que se desmoronan justo antes de concretarse. Es como si una fuerza invisible pusiera obstáculos en tu camino. No es un castigo divino mi mala suerte, es la manifestación física de un bloqueo energético. La energía de la prosperidad, de la fluidez y de la armonía es una vibración de alta frecuencia. Cuando el ambiente de un hogar está denso y en desorden espiritual, repele naturalmente estas corrientes positivas. La vida se siente como una lucha constante porque, energéticamente, lo es. El universo no te está castigando, simplemente te está mostrando, a través de tus circunstancias, la calidad de la energía que tu conciencia está sosteniendo y atrayendo. Y en medio de todo están los testigos silenciosos, los niños y los animales. Ellos no tienen los filtros del escepticismo adulto. Su percepción es pura, directa. Un niño que de repente se niega a dormir en su cuarto, que habla de un amigo que le da miedo o que tiene pesadillas recurrentes, está percibiendo algo real. Un animal que ladra a un rincón vacío, que se eriza sin motivo aparente o que cae enfermo sin explicación veterinaria, está reaccionando a una presencia que nosotros ya no podemos ver. Su sensibilidad es un regalo, una brújula que nos señala la verdad del ambiente. Como bien exploró Kardec,
El alma infantil y la pureza instintiva de los animales los convierten en centinelas del mundo espiritual. Escuchar sus miedos y observar su comportamiento no es dar crédito a la fantasía, sino prestar atención a los mensajeros más honestos de nuestro hogar. Estos signos, desde el cansancio del alma hasta el miedo de un niño, no son amenazas, son llamadas de atención. Son el lenguaje que utiliza el universo para decirte que algo necesita cambiar. No señalan a un enemigo invisible que hay que expulsar, sino que te invitan a girar el espejo hacia ti mismo, porque cada uno de estos fenómenos es un eco, una resonancia de algo que ya existe en el interior. El hogar no es más que el escenario donde se representa el drama o la paz de nuestra propia conciencia. Y es aquí donde la jornada se vuelve verdaderamente profunda, pues la llave para transformar el ambiente no se encuentra en ninguna parte externa, sino en el núcleo mismo de tu ser, en el poder silencioso de tu propia presencia. Llegados a este punto del camino, el alma reconoce una verdad que siempre ha sabido. El mundo de afuera es tan solo un reflejo del mundo de adentro. Tu hogar, con su luz o su sombra, no es más que una extensión de tu propia mente, un lienzo donde tu conciencia pinta su estado actual. La transformación de un ambiente denso en un santuario de paz no comienza con sal, incienso o rituales externos, sino con un movimiento silencioso y profundo dentro de ti. Eres el arquitecto invisible de tu realidad. Cada pensamiento que cultivas es un ladrillo. Cada sentimiento que nutres es el cimiento. El despertar espiritual más profundo ocurre cuando dejas de ver tu casa como un simple refugio y comienzas a entenderla como tu creación más íntima. Un campo energético que responde, respira y se transforma al ritmo de tu propia evolución. La energía de tu hogar es el eco de la vibración de tu alma. Por eso, culpar a los espíritus errantes o a la energía pesada del lugar es una ilusión, una forma sutil de ceder tu poder. Es como el jardinero que maldice las malas hierbas sin preguntarse por la calidad de la tierra que él mismo cultiva. La responsabilidad por la atmósfera de tu hogar es tuya. Y esto no es una carga, sino tu mayor liberación. Las enseñanzas que Kardec nos legó no buscan crear un catálogo de entidades a las cuales temer, sino iluminar las leyes universales de causa y efecto para devolvernos la soberanía sobre nuestro destino. La presencia de un espíritu en sufrimiento no te convierte en víctima, sino en un anfitrión cuya vibración le ha ofrecido, inconscientemente, un lugar donde quedarse. Aceptar esta verdad es el primer paso para cambiar la cerradura energética de tu puerta. El propósito no es la expulsión, sino la transformación de la frecuencia que emites. Este reconocimiento te sitúa en el centro de tu universo. Ya no eres una hoja a merced del viento, sino el viento mismo. La transformación de tu hogar no requiere una batalla contra las sombras, sino un acto de encender tu propia luz. Cuando eliges cultivar pensamientos de gratitud en lugar de queja, de compasión en lugar de juicio, de confianza en lugar de miedo, tu campo energético personal se eleva, se expande y se fortalece. Esta es la verdadera reforma íntima. Y tu casa, como un girasol que busca el sol, no tiene más remedio que girar hacia tu nueva luz. El silencio de tu hogar cambiará. Dejará de ser un silencio pesado y expectante para convertirse en un silencio pleno, sereno, lleno de una presencia pacífica. La tuya. La clave de la alquimia espiritual es esta. No luchas contra la oscuridad, simplemente la inundas de luz. Cuando tu vibración interna cambia, el ambiente a tu alrededor responde de forma natural y pacífica. Aquellas almas que eran atraídas por tu antigua frecuencia de sufrimiento simplemente dejarán de encontrar resonancia. Es como si hubieran estado escuchando una estación de radio y de repente tú cambiaras el dial. La señal que los atraía se desvanece. No hay necesidad de expulsarlos con fuerza. Ellos se alejarán por sí mismos, buscando otro lugar que sintonice con su estado. En su lugar, por esa misma ley inmutable de afinidad, comenzarás a traer presencias de luz, guías y protectores, espíritus que vibran en la frecuencia del amor y la paz. Tu hogar se convierte entonces en un puesto de avanzada de la luz, un lugar donde no solo tú encuentras refugio, sino que ofreces, sin darte cuenta, un faro de esperanza para otros. El reencuentro más importante sucede cuando tu conciencia se alinea con tu espíritu. Así, comprendemos que la llave maestra siempre ha estado en nuestro bolsillo.
No se trata de lo que haces en tu casa, sino de quién eliges ser dentro de ella. Este poder, esta responsabilidad, nos lleva a la pregunta final y más importante. Si la transformación depende de cultivar pensamientos y sentimientos elevados, ¿cómo lo hacemos de forma práctica en nuestro día a día? ¿Cómo se construyen paso a paso los cimientos de un santuario de paz en medio del caos del mundo? La respuesta no reside en un único acto heroico, sino en la belleza de las pequeñas y constantes prácticas que elevan el espíritu y purifican el alma. La verdadera protección de un hogar no se construye con muros, sino con virtudes. La limpieza espiritual más poderosa no es la que se hace con agua y hierbas, sino la que emana de un corazón que elige perdonar en lugar de guardar rencor. Esta es la esencia de la reforma íntima de la que hablaba Kardec. El trabajo más importante es el que se realiza en el paisaje interior del alma. Puedes llenar tu casa de amuletos, pero si tu conciencia es un campo de batalla de juicios y miedos, ninguna protección externa será suficiente. La verdadera fortaleza emana de la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Cuando cultivas la paciencia en medio del caos, la compasión frente al error ajeno y la gratitud por las pequeñas bendiciones, tejes un manto de luz a tu alrededor. Y ese manto, esa vibración elevada, es la única muralla que ninguna sombra puede cruzar. A partir de esta base interior, las prácticas positivas se convierten en herramientas sagradas. Cultivar la armonía en las relaciones familiares es un acto de magia cotidiana. Una palabra amable puede disipar una nube de tensión. Una escucha atenta puede sanar una herida invisible. Tu hogar debe ser un lugar donde las almas puedan desnudarse sin miedo a ser juzgadas. La oración o la meditación, practicadas con sinceridad, son como abrir las ventanas para que entre el sol. No importa el nombre que le des a Dios o la técnica que uses, lo que importa es el acto de conectar tu conciencia con una fuente de paz superior. En esos momentos de silencio y devoción, elevas tu propia vibración y, por resonancia, la de todo tu entorno. Estás afinando el instrumento de tu espíritu, y la música que emana de él purifica el aire y consuela a cualquier presencia que pueda estar cerca. Este cuidado del espíritu debe reflejarse en el mundo físico. Mantener tu casa limpia y organizada es una forma de oración en acción. El desorden y la suciedad crean energía estancada, rincones de sombra donde las vibraciones densas pueden acumularse y permanecer. Al limpiar tu espacio, al deshacerte de lo que ya no sirve, al organizar tus pertenencias, estás realizando un acto simbólico de purificación de tu propia mente. Estás declarando al universo tu amor por la claridad, la luz y el flujo armonioso de la vida. Un ambiente físico ordenado invita a una paz mental y espiritual. Es la manifestación tangible de tu propósito de vivir en un estado de gracia y equilibrio. Tu hogar se convierte en el templo, y el acto de cuidarlo en tu ritual sagrado de devoción a la vida y a tu propia evolución. Sin embargo, esta transformación no es un destino, sino un camino. Requiere una vigilancia constante y amorosa sobre tus propios pensamientos y actitudes. Es un esfuerzo diario por ser el guardián de la llama de la paz en tu interior. Habrá días en que la tormenta del mundo intente apagarla, en que el desánimo llame a tu puerta. En esos momentos, la vigilancia consiste en respirar profundo y elegir de nuevo. Elegir un pensamiento de esperanza, una actitud de fe, una acción constructiva. No se trata de ser perfecto, sino de estar presente y comprometido con tu despertar. Al hacer este esfuerzo consciente cada día, no solo transformas tu casa en un refugio personal, sino que la conviertes en un puesto de auxilio espiritual, un punto de luz en el mapa invisible del mundo, desde donde tu paz puede, silenciosamente, tocar y sanar a otros. Así, el círculo se completa. El lugar que una vez atrajo almas perdidas por el eco del sufrimiento, ahora se convierte en un faro que guía a esas mismas almas hacia la luz, gracias a la vibración del amor que has aprendido a cultivar. La jornada que comenzó con el miedo a lo invisible, termina con el reencuentro con tu propio poder interior. Has recordado la verdad fundamental, que tu hogar es sagrado porque tú lo eres. Y la paz que tanto buscabas afuera, siempre estuvo esperando, en silencio, a que la construyeras desde adentro, convirtiendo tu simple existencia en una presencia que sana, ilumina
y eleva todo lo que toca. Tu hogar es un espejo. Al mirarlo esta noche, después de todo lo que has recordado aquí, ¿qué reflejo de tu alma te devolverá la mirada? Si esto tocó alguna parte de ti, deja un comentario. A veces lo que compartimos también despierta a otros. Suscríbete si sientes que aquí tu alma encontró una palabra que ya conocía. Y cuando estés listo para dar el siguiente paso, hay una nueva conversación esperándote en el video que aparece en tu pantalla. Es un recordatorio silencioso de cómo mantener tu luz encendida, día tras día.